Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a terminar el capítulo 23, donde Marx ilustra la Ley General de la Acumulación Capitalista. Esta expresión de ilustración es ya de por sí significativa, porque no está diciendo que va a demostrar la realidad de la Ley General de la Acumulación Capitalista, sino que, y esto es también interesante desde el punto de vista de la metodología, aporta al final del capítulo un largo conjunto de estadísticas referidos a distintas regiones y a distintos segmentos de la clase trabajadora que ilustran lo que anteriormente nos ha venido explicando en el capítulo. Uno de los capítulos, el segundo en extensión, más grandes del tomo primero, y sin duda el que, como el propio título del capítulo indica, expresa el fundamento, digamos, antropológico que Marx quiere desarrollar con la crítica de la economía política, que muchas veces no es entendido adecuadamente por los marxistas. Debatimos sobre si el centro de la teoría se encuentra en la teoría del valor, en la lucha de clases, y aquí, en este capítulo, pues sin mayor dificultad, Marx ya nos dice cuál es la ley general de la acumulación capitalista. Recordemos que el capítulo ha comenzado analizando cómo varía la demanda de fuerza de trabajo con la acumulación. Hoy diríamos en terminología más actual, cómo fluctúa el mercado de trabajo con el crecimiento económico. En la segunda parte nos ha señalado cómo la disminución de la parte variable del capital es una realidad que acompaña el proceso de crecimiento y con ella, con ese crecimiento económico, con esta acumulación, la concentración del capital. Es decir, la tendencia en el crecimiento económico, en la acumulación, en la terminología de Marx, que se encuentra en la base de lo que después va a ser la teoría de la caída tendencial de la tasa de beneficio, y que nos ha venido explicando en muchos apartados, y es que a medida que progresa la acumulación capitalista, esta tiende a utilizar cada vez menos trabajo directo y más trabajo indirecto o trabajo muerto, es decir, máquinas. En la tercera parte ha expuesto cómo, como consecuencia de esta dinámica, se produce un ejército industrial de reserva, y este es el núcleo central, diríamos, de la Ley General de la Acumulación. Y ya en la parte cuarta empieza a ilustrar, digamos, en este caso no con un argumentario estadístico, sino más bien de tipo sociológico, empieza a ilustrar cómo se expresa en la realidad esa sobrepoblación relativa, ese ejército industrial de reserva. Recordemos que las formas sociológicas de existencia del ejército industrial de reserva la ha explicado Marx en cuatro categorías fundamentales. Lo que llama la población fluctuante, aquella que entra y sale de la actividad productiva de forma reiterada en el ciclo económico, que sería lo que hoy llamaríamos pues, la población en desempleo más normalizada, que está en desempleo de corto plazo, y que después, porque, bueno, o porque tiene contratos temporales o trabajos estacionales, va entrando y saliendo de la actividad a la desocupación. La segunda categoría, la población latente, esa parte de la población que no se ha incorporado a ese mercado de trabajo capitalista, pero que está en disposición de hacerlo, que en su época todavía en muchos países encontramos en las zonas rurales. El propio proceso de acumulación en China está representando un desplazamiento masivo de cientos de millones de trabajadores del campo a la ciudad, todavía hoy en día, pero que en los países capitalistas desarrollados pues se expresa más actualmente esa población latente en la población de otros países. La inmigración es la forma en que internacional
es la forma en que se manifiesta en los países desarrollados ese segmento del ejército industrial de reserva, que es la población latente. La población estancada, esa parte del ejército obrero activo, pero con ocupación absolutamente irregular, el máximo de tiempo de trabajo y el mínimo de salario la caracterizan. Bueno, pues aquí nos está describiendo la situación actual del precariado. Los trabajadores precarios, allí donde existe un mercado de trabajo normalizado, no es el caso de los países de la periferia, pero sí del centro, se está formando un nuevo segmento de población estancada en esta categoría que hoy denominamos de precariado, trabajadores precarios. Finalmente, recordemos, en ese análisis sociológico que hace del ejército industrial de reserva, nos muestra que hay un sector de la población obrera que ya es prácticamente, en su mayor parte, inútil para el trabajo. Son los enfermos, los lesionados en el propio proceso de trabajo, amputados, pero también los drogadictos, los alcohólicos. El pauperismo constituye el hospicio de inválidos del ejército obrero activo y el peso muerto del ejército industrial de reserva. Bien, este análisis sociológico, que ya lo hemos analizado, ilustra, desde el punto de vista sociológico, la ley general. ¿Y cuál es la ley general? Pues también está claramente manifestada. Hay una ley previa que manifiesta en este capítulo Marx, que dice no solo la masa de los nacimientos y defunciones, sino la magnitud absoluta de las familias está en razón inversa al monto del salario y por tanto a la masa de medios de subsistencia de que disponen las diversas categorías de obreros. Esta es la ley de la sociedad capitalista. Es interesante que una de las dos leyes que expresa en este capítulo de la ley general haga referencia a la demografía. Como la dinámica demográfica en los países de acumulación capitalista está directamente vinculada a las condiciones del mercado de trabajo, al salario, al tamaño del ejército de reserva, cosa que es bastante evidente, salvo aparentemente para la mayor parte de los demógrafos que parecen de formación marxista, que no terminan de entender cuál es la razón de que haya una tasa de natalidad tan baja en los países capitalistas desarrollados y que Marx nos aclara desde hace ya bastante tiempo que está vinculada a la creciente precarización del mercado de trabajo en el contexto del capitalismo neoliberal. Más adelante nos expresa la que es, según él, la ley general del capitalismo. Y la ley general del capitalismo no es la de la caída tendencial de la tasa de beneficio, ni la de la extensión de la producción mercantil, ni tampoco la formación de un trabajo, de la desaparición del trabajo gremial y la aparición del trabajo asalariado. La ley es la siguiente. Cuanto mayores sean la riqueza social, el capital en funciones, el volumen y vigor de su crecimiento y, por tanto, también la magnitud absoluta de la población obrera y la fuerza productiva de su trabajo, tanto mayor será la pluspoblación relativa o ejército industrial de reserva. El elemento central de lo que Marx considera que ha descubierto no es el origen del beneficio, que también lo ha hecho, sino la razón por la cual en una sociedad que ha revolucionado los medios de producción, que ha logrado una expansión del crecimiento económico, de la acumulación, como no se había conocido en 5.000 años de historia, sin embargo, no sea capaz de satisfacer las necesidades del conjunto de la población. Cuanto mayor aumenta la productividad, cuanto más crece la economía, mayor es el ejército industrial de reserva. Esa es la contradicción fundamental. Expone Marx en todo este volumen,
que por otra parte, como hemos ido viendo, pues tiene un montón de aportaciones de diverso calibre, algunas fundamentales, como las que he señalado, sobre el origen del beneficio y demás. Pero el elemento fundamental para él es precisamente esta contradicción profunda de un sistema que ha revolucionado la forma de producir en relación a todos los modos de producción anteriores. Y que, sin embargo, genera más miseria que todos esos modos de producción anteriores en ciclos seculares de muy escaso crecimiento, de estancamiento económico. La magnitud proporcional del ejército industrial de reserva, pues, se acrecienta a la par de las potencias de la riqueza. Pero cuanto mayor sea este ejército de reserva en proporción al ejército obrero activo, tanto mayor será la masa de sobrepoblación consolidada o las capas obreras cuya miseria está en razón inversa a la tortura de su trabajo. Cuantos mayores sean finalmente las capas de la clase obrera formadas por menesterosos enfermizos y el ejército industrial de reserva, tanto mayor será el pauperismo oficial. Esta es la enunciación que hace Marx de la ley. Fijémonos que aparece la palabra pauperismo, y por eso no es casualidad que en la transición entre el siglo XIX y el siglo XX, los intentos de echar abajo los planteamientos analíticos de Marx en el análisis de la sociedad capitalista se basen, sobre todo por parte de los sectores, digamos, reformistas o socialdemócratas, en afirmar que la clase obrera cada vez está relativamente mejor. Que esa miseria masiva que Marx va a describir, y Engels también, en la situación de la clase obrera en Inglaterra, y Marx en el último apartado de este capítulo, por ejemplo, pues es algo que poco a poco parece que se va superando. Cosa que en absoluto es así si entendemos el pauperismo, como lo entiende Marx, como una categoría relativa. Como una categoría relativa y no como una situación absoluta de falta de nutrientes básicos para la sobrevivencia. Pero aún así, incluso entendiéndolo en términos absolutos y entendiendo la acumulación a escala mundial, también tenemos ese pauperismo, digamos, absoluto actuando en el conjunto del mundo. Bien, señala David que Marx en el prólogo dice que con su libro se propone revelar la ley económica que rige la sociedad moderna. La ley económica que rige la sociedad moderna, vuelvo a repetir, es precisamente esta. No es que el capitalismo tienda a la crisis y que la crisis, en la medida que es una caída de la tasa de beneficio, pues tienda al derrumbe, por ejemplo, que puede ser también una tendencia implícita en el capitalismo. La ley fundamental es que una enorme capacidad de creación de riqueza va a la par de un crecimiento enorme de la pobreza y de la miseria. Ese paralelismo, que es una contradicción, es la ley que Marx descubre, la ley fundamental, según él, en este libro. Bien. Para ilustrarlo, dedica un gran espacio a analizar un conjunto de estadísticas que son las estadísticas disponibles en su época, los famosos Blue Books y otras fuentes estadísticas. Ya sabemos que hasta el siglo XX no se inventa la contabilidad nacional y las oficinas estadísticas nacionales, y por tanto la información pues responde a encuestas de tipo sobre todo parlamentario o de algunas asociaciones caritativas que existían en Inglaterra, que van poco a poco pues alimentando la información disponible. La distribución del análisis Marx la hace en estas categorías, que tampoco es baladí explicar por qué. Primero habla de Inglaterra de 1846 al 66, el periodo más reciente, el momento en que publica al año siguiente, en el 67, como primero.
A continuación, las capas mal remuneradas de la clase obrera industrial. Después, la población nómada. A continuación, las capas mejor remuneradas, efecto de la crisis sobre el sector mejor remunerado de la clase obrera. Después analiza el papel del proletariado agrícola, población, la fuente de población del latente, y finalmente el caso específico de Irlanda, que como ha ilustrado anteriormente, es también la fuente de mano de obra disponible para el ejército industrial latente, disponible para incorporarse a la acumulación en Inglaterra. Y comienza con Inglaterra por algo que señala en la página 808 de la edición del siglo XXI. Ningún periodo de la sociedad moderna es tan propicio para el estudio de la acumulación capitalista como el que abarca los 20 últimos años. Es como si aquella hubiera topado con el bolso de Fortunato. Pero de todos los países es nuevamente Inglaterra la que brinda el ejemplo clásico, porque ocupa el primer puesto en el mercado mundial, porque solo aquí el modo capitalista de producción se ha desarrollado de manera plena, y finalmente porque la introducción del reino milenario del libre cambio, a partir de 1846, despojó a la economía vulgar de su último refugio. Obviamente, si hoy quisiéramos pues, hacer un análisis en la línea de lo que hizo Marx en el siglo XIX, es evidente que la economía a la que tendríamos que analizar con tanto detalle ya no es Inglaterra, es Estados Unidos. Pero en su época era la zona, la región del mundo donde el modo capitalista de producción se ha desarrollado de manera más plena. Por tanto, es el ejemplo con el que hay que analizar las regiones, las realidades sociales, los procesos, las formaciones sociales menos desarrolladas. Bien, ¿qué es lo que presenta Marx en esta primera ilustración de la ley general? Pues básicamente lo que señalo ahí, como que con la Y, es decir, el producto y N la población. Esa simple fórmula resume lo que Marx considera como una de las claves de interpretación de la ley general de la acumulación capitalista. El crecimiento de la acumulación se mueve a mayor ritmo, crece más rápido de lo que crece la población total. Y dice, si la clase obrera sigue siendo pobre, solo que menos pobre, esto es aviso a reformistas y socialdemócratas, en la proporción en que produce un embriagador aumento de riqueza y de poder para la clase propietaria, ello significa que en términos relativos es tan pobre como antes. Si los extremos de la pobreza no se han reducido, han aumentado, ya que lo han hecho los extremos de la riqueza. Este párrafo hay que ponerlo de la página 813-14 por ese elemento que señala en Trabajo Asalariado y Capital, uno de los primeros textos que él publica sobre economía política, donde dice que si todo el mundo vive en chozas, pues nadie se siente viviendo en una vivienda pobre. Pero si al lado de las chozas aparece un castillo, inmediatamente los que viven en chozas, comparándose con el castillo, entienden que sus viviendas son pobres. Es decir, el concepto de pobreza que maneja Marx no es un concepto sociológico, no es un concepto orgánico, es un concepto social, un concepto relativo. Para comprender de manera cabal la ley de la acumulación capitalista, es necesario detenernos un momento en la situación de lo fuera del proceso de acumulación, en sus condiciones de alimentación y vivienda. Bueno, y aquí es donde Marx comienza a introducir un montón de datos que son interesantes para ver cómo eran las condiciones de trabajo
en el capitalismo realmente existente, cómo la riqueza acumulada hasta hoy se basa en una enorme acumulación de sufrimiento por parte de los trabajadores que generan esa riqueza. Pero solo voy a extraer algunas frases, unas ideas especialmente relevantes a mi juicio. En la página 816 dice: al analizar la estadística de indigentes, cabe poner dos puntos de relieve. Por una parte, el movimiento descendente y ascendente de la masa de indigentes refleja las alternativas periódicas del ciclo industrial. Por otra parte, a medida que con la acumulación del capital se desarrolla la lucha de clases y por consiguiente la conciencia de sí mismos entre los obreros, las estadísticas oficiales se convierten en un índice cada vez más engañoso acerca del volumen real del pauperismo. Esta cita me parece relevante por dos razones. Primero, porque sitúa, como es su objetivo, la Ley General de la Acumulación Capitalista en el contexto político de la confrontación entre capital y trabajo, entre capitalismo y socialismo o comunismo. Y en segundo lugar, y no en el contexto de un análisis económico al uso, y en segundo lugar, esa crítica a las estadísticas oficiales que son cada vez, pierden cada vez más calidad, no porque sean peores, sino porque la realidad de la lucha de clases escapa cada vez más al contenido material cuantitativo de lo que se recoge en las estadísticas, en este caso, en las estadísticas del pauperismo. Bien, el segundo punto hace referencia a el análisis de las capas peor remuneradas de la clase obrera industrial. Y Marx se va a centrar en el análisis de cuatro aspectos fundamentales: la malnutrición, la vivienda, asociado a la vivienda la especulación inmobiliaria y asociado a la vivienda la inmigración. Malnutrición y vivienda. Probablemente los estudios que está haciendo Engels en esta misma época sobre las condiciones de vida de los trabajadores y el problema de la vivienda influyen también en el peso relativo que tienen unos análisis y otros. Casi todo el apartado está dedicado al tema de la vivienda de una u otra forma. ¿Qué nos dice en la página 821 sobre la malnutrición? La conexión interna entre los tormentos del hambre padecidos por las capas obreras más laboriosas y el consumo dilapidador, grosero o refinado de los ricos, fundado en la acumulación capitalista, solo se pone al descubierto con el conocimiento de las leyes económicas. Importante esto hoy cuando se retoma el tema de, en el ámbito del debate social y político, de la desigualdad y la pobreza, pero en casi todos los casos constatamos que esa vinculación interna entre la pobreza y la riqueza no está en el centro del debate. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte de los análisis que se hacen, con buena o mala intención, pues obvian el conocimiento de las leyes económicas fundamentales que Marx ha expuesto en el Capital. En relación con la vivienda, en la página 822 nos dice: como sabe todo el mundo, la carestía de las viviendas está en razón inversa a su calidad, y las minas de la miseria son explotadas por los especuladores con más ganancia y costos menores que nunca lo fueron las del Potosí. El carácter antagónico de la acumulación capitalista y por ende de las relaciones capitalistas de propiedad en general se vuelve aquí tangible
que hasta en los informes oficiales ingleses, en particular, menudean las heterodoxas incentivas contra la propiedad y sus derechos. Si traemos esta cita a la realidad actual, por ejemplo, española, este tema, este intento de limitar el derecho del propietario a fijar el precio de su mercancía, vivienda, de forma libre y sin ningún tipo de regulación, está puesto en cuestión incluso por el capitalismo. Que la explotación de las viviendas obreras, por ejemplo en Madrid, es un negocio que genera una ganancia mayor que cualquier otro negocio en cualquier rama industrial o de servicios de la economía española, pues no hay que preguntárselo nada más que a BlackRock y a los otros fondos de inversión que se han hecho con todas las viviendas sociales en esa ciudad y en otras, por ejemplo. Este tema sigue siendo de actualidad también hoy en día. Y, por supuesto, la especulación inmobiliaria, ¿cómo no? 824. Incluso el sector más desahogado de la clase obrera londinense, junto a los pequeños tenderos y otros elementos de la pequeña clase media, hay que señalar que este concepto de la clase media y la pequeña clase media aparece por lo menos 3 veces en el capítulo, si no más. Este sector, la clase media en general, la pequeña clase media, cae cada vez más bajo la maldición de esas indignas condiciones habitacionales, a medida que se propagan las mejoras y con ellas el arrasamiento de calles y casas antiguas. A medida que se amplían las fábricas y se acrecienta el aflujo humano a la metrópoli. Y finalmente, a medida que aumentan los alquileres al subir la renta urbana de la tierra. Nos está hablando de ese fenómeno tan habitual que algunos sociólogos norteamericanos creen haber descubierto en el capitalismo urbano de los años 70 y 80 del siglo XX, que es la gentrification. Bueno, pues Marx ya habla de ello a mediados de la realidad de Londres, a mediados del siglo XIX. Casi no hay en Londres una propiedad de casa que no esté recargada por un sinnúmero de middlemen, intermediarios. El precio del suelo en Londres es siempre altísimo en comparación con los ingresos anuales que devenga, puesto que todo comprador especula con la posibilidad de desembarazarse tarde o temprano de la propiedad a un Gary Price, a una tasación efectuada por un jurado en caso de expropiación, o de obtener por arte de vivir lo que un aumento extraordinario de valor gracias a la proximidad de alguna gran empresa. Bueno, esta parte de la gran empresa, esto ha cambiado respecto a la época de Marx, hoy ya no es en torno al suelo industrial, sino al suelo de servicios, de oficinas, de bancos, etcétera, que se revaloriza el suelo del centro de las ciudades. Aquí nos está explicando claramente el mecanismo de las burbujas inmobiliarias tal como se han producido en España recientemente, en Tailandia en los años 80 y en muchas partes del mundo de forma reiterada y continua. Una consecuencia de ello es la existencia de un tráfico regular consistente en la compra de contratos de alquiler próximos a su expiración. De los gentlemen que se dedican a este negocio, puede esperarse que actúen como actúan, que extraigan todo lo que puedan de los inquilinos y que dejen la casa en las peores condiciones posibles a sus sucesores. Como vemos, todo muy actual. ¿Y qué decir de la inmigración y la vivienda? Pues exactamente lo mismo. Página 827. A causa del flujo y reflujo del capital y el trabajo, las condiciones habitacionales de una ciudad industrial pueden ser soportables hoy y abominables mañana. O bien, puede suceder que los ediles de la ciudad reaccionen, finalmente, y procuren eliminar los abusos más graves. Pero mañana migra una manga de langostas, integrada por irlandeses harapientos o degradados obreros agrícolas ingleses, en las dos categorías que va a analizar después. Se los esconde en sótanos y desvanes, o se transforma la casa de obreros, antaño respetable, en un alojamiento que cambia tan rápidamente de inquilinos como los acuartelamientos durante la Guerra de los 30 años. Las famosas camas calientes de las que se habla
en los países de inmigración rápida, como puede ser, y las zonas de inmigración rápida, como puede ser el Mediterráneo español, pues también lo tenemos aquí ilustrado, en este caso, con la población latente procedente de la agricultura, es decir, de la Inglaterra rural y sobre todo de la Irlanda rural. Lo que más denomina la población nómade es, como él mismo dice en la página 829, una capa de la población de origen rural cuya ocupación es en gran parte industrial. Este estrato constituye la infantería ligera del capital, que según sus propias necesidades lo vuelca ora a este punto, ora a aquel otro. Cuando no están marchando, estos individuos acampan. A los trabajadores nómades se les emplean diversas operaciones de la construcción y el drenaje, en la fabricación de ladrillos, la quema de cal, el tendido de vías férreas, etc. Hoy diríamos, se les emplea en la agricultura, se les emplea en la hostelería. Columna ambulante de la pestilencia, estos obreros importan a los lugares en cuyas cercanías se instalan la viruela, el tifus, el cólera, la escarlatina, etc. Bueno, muchas de estas enfermedades, con la vacunación, han desaparecido. En empresas donde la inversión de capital es considerable, como los ferrocarriles, etc., es el empresario mismo quien se encarga, en la mayor parte de los casos, de a su ejército de chozas de madera o materiales semejantes. Se forman así aldeas improvisadas, carentes de toda instalación sanitaria, al margen del control de las autoridades locales y muy lucrativas para el caballero contratista, que explota doblemente a los obreros, como soldados industriales y como inquilinos. Bien. Las novelas de Ramiro Pinilla ilustran bien esta situación en el proceso de industrialización, por ejemplo, en el País Vasco, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, 30 años después de que se escribieran estas palabras. Pero la situación de infravivienda en la que se sitúan los temporeros agrícolas también responde a esta misma explicación sociológica. Lamentablemente, en este apartado, Marx rápidamente abandona el análisis de la población nómada, probablemente por falta de información estadística, y se centra sobre todo en el análisis de los obreros en las minas de carbón y otras figuras entre las categorías mejor pagadas de la clase obrera británica. Lancemos aquí una rápida ojeada sobre las condiciones habitacionales en que viven. Es decir, que aunque el apartado hace referencia a la población nómada, en realidad la mayor parte del apartado se dedica a analizar las condiciones en que viven este segmento de la clase obrera mejor pagada de Inglaterra, que es el de los trabajadores de las minas. Las minas. A continuación, analiza en términos generales el sector mejor pagado. Me llama la atención también, en el apartado sobre la población nómada, esta cita de la página 833. En el conflicto con la opinión pública, o también con la política sanitaria, el capital no se avergüenza en absoluto de justificar las condiciones, en parte peligrosas, en parte degradantes, que inflige a la función y a la vida doméstica del obrero. Aduce que esas condiciones son necesarias para explotarlo más lucrativamente. Así lo hace cuando renuncia a instalar aparatos protectores contra la maquinaria peligrosa en las fábricas, medios de ventilación y dispositivos de seguridad en las minas, etc. Así lo hace, en este caso, con la vivienda de los mineros. Algo ha avanzado el capital, porque, digamos, esa claridad con la que expresaba que para explotar lucrativamente al obrero no puedo hacer estas inversiones, hoy se expresa en forma de queja dirigida a las autoridades cada vez que éstas, por ejemplo, intentan implementar una regulación que mejore las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo o intenta mejorar las condiciones salariales en términos generales. Digamos que eso sí que esa capacidad de disfrazar su discurso sí que la ha aprendido el capital, pero el discurso sigue siendo en el fondo el mismo. Bien.
En el siguiente apartado nos habla del efecto de la crisis sobre el sector mejor remunerado de la clase obrera. Y afirma que las crisis afectan incluso al sector mejor remunerado de la clase obrera, a su aristocracia obrera. Y hace referencia a una crisis específica que se desencadena en el año 66, que nos recuerda también acontecimientos recientes. La crisis adoptó en esta ocasión un carácter predominantemente financiero. Su desencadenamiento, en mayo del 66, estuvo señalado por la bancarrota de un gigantesco banco londinense, seguido inmediatamente por la ruina de innumerables sociedades dedicadas a los tejemanejes en el campo de las finanzas. Bien, lo que Marx ilustra en esta sección es el deterioro rápido, en el contexto de la crisis financiera, de las condiciones de trabajo y de vida de los segmentos que están mejor de la clase obrera. De nuevo, es difícil no ver el símil que hay con la crisis financiera del 2008-2009 y el impacto en los sectores, diría Marx, de clase media, de pequeña clase media, trabajadora, que han visto en los años posteriores cómo se deteriora de forma masiva sus condiciones de vida, sus expectativas de trabajo, el crecimiento del precariado y todos los cambios en el mercado que estamos acostumbrados a oír en análisis sociológicos y de otro tipo. También es interesante esta cita por otras razones. Marx compara en un momento determinado los ingresos de un trabajador no ya inglés, sino belga, que se considera que los trabajadores en las minas belgas están mejor pagados y viven mejor que los mineros ingleses. No es casualidad que los españoles emigraran a las minas belgas en los años 50 y 60 del siglo XX y no a las inglesas, por supuesto. O sea que parece que algo de eso de cierto había. Y sin embargo, lo que muestra es que la capacidad de consumo de la aristocracia obrera belga es inferior a la de los presos en las cárceles de ese país. Y hace el siguiente análisis. De una familia de 4 personas en la que 3 están trabajando. En ese presupuesto familiar que tomamos como típico, hemos incluido todos los ingresos posibles. Pero al asignarle un salario a la madre, privamos de su guía a la administración familiar. ¿Quién se ocupará de los hijos menores? ¿Quién se ocupará de la casa? ¿Quién hará la comida, lavará y zurcirá la ropa, etcétera? A los obreros, este dilema se les plantea de manera cotidiana. Como se ve, pocas familias obreras pueden procurarse no ya la alimentación del marinero o del soldado, sino ni siquiera la del presidiario. Término medio, en Bélgica, cada prisionero costó en 1847-49 63 centavos por día, lo que en comparación con los gastos diarios que representa el sustento de un obrero, arroja una diferencia de 13 centavos. Los costos de administración y vigilancia se compensan en cambio por el hecho de que el prisionero no paga alquiler alguno. Pero ¿cómo ocurre entonces que un gran número, y podríamos decir que la gran mayoría de los obreros viven en condiciones aún más económicas? Lo hacen, pero solo recurriendo a expedientes cuyo secreto nadie conoce, a excepción del obrero, reduciendo la ración diaria, comiendo pan de centeno en vez de pan de trigo, comiendo poca carne o ninguna, haciendo lo mismo con la manteca y los condimentos, apretujando a su familia en 1 o 2 piezas, en las que muchachos y muchachas duermen juntos, a menudo en el mismo jergón de paja, ahorrando en la vestimenta, la ropa blanca y en los artículos de limpieza, renunciando a los esparcimientos dominicales, en una palabra, resignándose a las privaciones más penosas. Una vez alcanzado ese límite extremo, el menor aumento en el precio de los medios de subsistencia, una suspensión del trabajo, una enfermedad, acrecientan la miseria del obrero y lo arruinan por completo. Las deudas se acumulan, no se le concede más crédito, los vestidos, los muebles más necesarios emigran hacia la casa de empeños y finalmente la familia solicita su inscripción en la lista de indigentes.
En este paraíso de los capitalistas, en efecto, la menor variación en los precios de los cereales va acompañada de una variación en el número de las defunciones y los delitos. Desde las revueltas del pan en Túnez hace unas décadas hasta las críticas al aumento de las tarifas eléctricas o las revueltas en varios países de América Latina por las tarifas del autobús, todos esos ejemplos nos muestran situación límite en la que viven amplios sectores de la clase trabajadora, exactamente igual que como ocurría a mediados del siglo XIX en el paraíso del capitalismo, Inglaterra. El análisis sobre la población latente lo divide Marx en el proletariado agrícola británico y el caso de Irlanda. En relación con el proletariado agrícola británico, nos dice que en ninguna otra parte el carácter antagónico de la producción y acumulación capitalistas se pone de manifiesto más brutalmente que en el progreso de la agricultura inglesa, la ganadería incluida, y el retroceso del obrero agrícola inglés. ¿Cuál es la idea fundamental, o una de las ideas fundamentales que en este apartado quiere presentar Marx? Pues la siguiente, que está aquí expresado en este esquema. Para empezar, el aumento de la competencia es la fuente principal del cambio técnico en la agricultura. Y el aumento del cambio técnico es la causa de la formación de una sobrepoblación agrícola, de un exceso de población susceptible de emigrar a las ciudades. La abolición de las leyes cerealeras proporcionó a la agricultura inglesa un enorme impulso. Drenaje en la mayor escala, un nuevo sistema para la alimentación del ganado en establos y para el cultivo de plantas forrajeras artificiales, introducción de abonadoras mecánicas, nuevo tratamiento de los suelos arcillosos, mayor uso de abonos minerales, aplicación de la máquina de vapor y de todo tipo de nuevas máquinas de trabajo, etc. Y el cultivo más intensivo constituyen las características de esta época. Es decir, una verdadera revolución tecnológica en la agricultura. ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado es el pauperismo de la clase agrícola, trabajadora agrícola. Cambio técnico, incremento enorme de la productividad y empobrecimiento relativo y absoluto de los trabajadores agrícolas. Dice en la página 853, toda parroquia tiene un interés pecuniario en restringir a un mínimo el número de obreros agrícolas residentes. Pues desgraciadamente el trabajo agrícola, en vez de garantizar una independencia segura y permanente al hombre abrumado de trabajo y a su familia, solo conduce, en la mayor parte de los casos, y tras rodeos más largos o más breves, al pauperismo. Un pauperismo que a lo largo de todo el camino está tan próximo que toda enfermedad o cualquier carencia transitoria de ocupación obligan a recurrir al socorro parroquial. Y de ahí que todo asentamiento de una población agrícola en una parroquia signifique notoriamente un aumento adicional de sus impuestos de beneficencia. El éxodo constante hacia las ciudades, la conversión constante operada en el campo de los obreros en supernumerarios, debido a la concentración de fincas arrendadas, a la transformación de tierras de labor en pasturas, a la maquinaria, etc., y a la expulsión constante de la población rural por medio de la demolición de las cottages, son procesos que corren parejos. Es decir, la conversión ininterrumpida de los obreros agrícolas en supernumerarios, pese a la reducción de su número y al aumento de la masa de su producto, es la cuna de su pauperismo. Se reduce el número de los obreros agrícolas, pero aumenta, a pesar de esa reducción absoluta, el número de los obreros agrícolas excedentes o supernumerarios. Y esto
explica también el carácter contradictorio del famoso despoblamiento de las zonas rurales. Que, por ejemplo, en España también se habla de la España vaciada. También en este apartado tiene Marx algunas ideas que nos pueden ilustrar sobre la realidad actual. Por otra parte, el campo, pese a su constante sobrepoblación relativa, está a la vez subpoblado. Esto no solo puede verse con carácter local en puntos donde la afluencia humana hacia las ciudades, minas, ferrocarriles en construcción, etcétera, se produce con demasiada rapidez, sino en todas partes, tanto durante la cosecha como en primavera o verano, en los muchos momentos en que la agricultura inglesa, muy esmerada e intensiva, requiere brazos extraordinarios. Siempre hay demasiados obreros agrícolas para las necesidades medias de la agricultura y demasiado pocos para las necesidades excepcionales o temporarias de la misma. Es decir, los picos, picos de cosecha o de siembra, sobre todo de cosecha, en donde hay que acudir en España a importar población latente de Marruecos o de Rumanía, en Francia a importar población latente de España o de Portugal, etcétera. O Estados Unidos a importar población latente de México. Dos citas más que son también, bueno, un poco extemporáneas respecto al contenido general del capítulo, pero que hacen referencia a cosas que parecen muy modernas y que Marx, a su forma, pues también reconoce. Por ejemplo, hoy se habla mucho del espíritu emprendedor. A la cabeza de las cuadrillas de trabajadores que van de pueblo en pueblo ofreciendo en los picos de producción, en las épocas de cosecha, su mano de obra, a la cabeza está el jefe de cuadrilla, que es siempre un obrero agrícola común y corriente, y que suele ser lo que se llama un tipo de mala entraña, libertino, inconstante, borrachín, pero dotado de cierto espíritu emprendedor y de savoir-faire. Recluta a la cuadrilla, que trabaja a sus órdenes, y no bajo el mando del arrendatario. Con este establece un acuerdo basado las más de las veces en el pago de Estado. La subcontratación que se da hoy en muchos sectores, por ejemplo, en la construcción de forma masiva, refleja también este tipo de personaje, de estos emprendedores que tanto se promocionan hoy en día y cuyas cualidades morales y sociales, pues describe también más en este párrafo. O el tema de la flexibilidad. El sistema de cuadrillas, que en los últimos años se ha extendido de manera constante, no existe, evidentemente, para complacer al jefe de cuadrilla. Existe para enriquecer a los grandes arrendatarios, o en su caso, a los terratenientes, si son estos los que trabajan la tierra, obviamente. Para el arrendatario no existe un método más ingenioso que le permita mantener a su personal obrero muy por debajo del nivel normal, y no obstante tener siempre la orden para todo trabajo extraordinario los brazos extras necesarios, así como extraer con la menor cantidad posible de dinero la mayor cantidad posible de trabajo y convertir en supernumerarios a los obreros varones adultos. Esto de las empresas de trabajo temporal, tan modernas, no es más que la reproducción a escala general de todas las ramas de producción de la lógica de las cuadrillas en la producción agraria. Bien, Irlanda es analizado por Marx porque la clase obrera irlandesa es incluso más que la población agrícola británica a mediados del siglo XIX, la principal fuente de ese ejército de reserva latente que llega a las ciudades cuando se produce un ciclo de expansión en la acumulación capitalista. Inglaterra, país de producción capitalista desarrollada y preponderantemente industrial, habría quedado exangüe si hubiera padecido una sangría de población como la soportada por Irlanda. Pero Irlanda, actualmente,
no es más que un distrito agrícola de Inglaterra, de la cual la separa un ancho foso y a la que suministra granos, lana, ganado y reclutas industriales y militares. Fijémonos cómo el análisis va de la población, en la agricultura, a las ganancias. Con el descenso de la masa de la población en Irlanda, por la emigración, también por las crisis, las hambrunas, pero sobre todo por la emigración, con el descenso de la masa de la población aumentan continuamente las rentas de la tierra y las ganancias de los arrendatarios, aunque estas últimas no de manera tan constante como las primeras. El motivo de ello es fácilmente comprensible. Por una parte, con la fusión de las fincas arrendadas y la transformación de tierras de labor en pasturas, una parte mayor del producto total se convierte en plusproducto. El plusproducto creció, aunque el producto global, del cual aquel es una fracción, disminuyó. Por otra parte, el valor dinerario de este plusproducto se acrecienta aún más rápidamente que su masa, debido al aumento que en los últimos 20 años, y especialmente en el último decenio, han experimentado en el mercado inglés los precios de la carne, de la lana, etc. ¿Qué nos está diciendo más? Que la extensión de las tierras dedicadas a pastos, que reduce el volumen total de la producción agrícola, no ganadera, pero sí agrícola, porque hay menos tierras para la producción. Sin embargo, esta reducción está más que compensada por el incremento de la plusvalía, del plusproducto, de aquel que no se dedica a financiar el trabajo ni los medios de producción, sino al arrendatario y en su caso al terrateniente. Pero es que además esta plusvalía en términos monetarios, el valor dinerario de este plusproducto aumenta más rápido, aumenta menos rápido, incluso de lo que aumentan sus precios. Con lo cual, en términos monetarios, este plusproducto crece, pero todavía crecen más rápido los precios. Con lo cual, la rentabilidad, pues siempre está aumentando y, por tanto, el proceso de transformación de tierras agrícolas en pastos no deja de crecer. Irlanda es el primer caso analizado por Marx, como vemos, de algo también muy moderno, que es el tema de las remesas. El genio irlandés inventó un método totalmente nuevo para proyectar a un pueblo indigente, como por arte de encantamiento, a miles de millas de distancia del escenario de su miseria. Los emigrantes arraigados en Estados Unidos envían anualmente sumas de dinero a casa, medios que posibilitan el viaje de los rezagados. Cada tropel que emigra este año atrae el próximo año otro tropel de inmigrantes. En vez de costarle algo a Irlanda, la emigración constituye uno de los ramos más proficuos de sus negocios de exportación. Es, por último, un proceso sistemático que no se limita a horadar un boquete transitorio en la masa de la población, sino que extrae de ella año a año más hombres que los reemplazados por los nacimientos, con lo cual el nivel absoluto de la población disminuye cada año. Bien, según la teoría económica vulgar, si la mano de obra, la oferta de trabajo disminuye, debería aumentar el precio. ¿Pero qué ocurre? Pues que en la página 881 Marx nos dice que no es así. ¿Cuáles fueron las consecuencias para los obreros irlandeses que quedaron atrás, liberados ya de la sobrepoblación? La sobrepoblación ha emigrado
a Inglaterra, a Londres y sobre todo a Estados Unidos. Que la sobrepoblación relativa hoy es tan grande como antes de 1846, que el salario tiene en el mismo nivel bajo, que el trabajo es más extenuante que antes, que la miseria en el campo empuja hacia una nueva crisis. Las causas son simples. La revolución en la agricultura va a la par de la emigración. La producción de sobrepoblación relativa le tomó la delantera a la despoblación absoluta. Es decir, la revolución tecnológica, la revolución en el proceso de acumulación va más rápido que el ritmo al que los trabajadores emigran. En consecuencia, el exceso de población, el ejército de reserva, no disminuye, a pesar de que en términos absolutos sea más reducido. Bien. También en este apartado hay una referencia interesante desde el punto de vista del desarrollo en Inglaterra y del subdesarrollo en Irlanda. En que en Inglaterra, país industrial, la reserva de la industria se recluta en el campo, mientras que en Irlanda, país agrario, la reserva de la agricultura se recluta en las ciudades, en los refugios de los desplazados obreros agrícolas. Allí, los supernumerarios de la agricultura se transforman en obreros fabriles. Aquí, en Irlanda, los expulsados hacia las ciudades siguen siendo obreros agrícolas, mientras presionan al mismo tiempo sobre el salario urbano y constantemente se ven rechazados hacia el campo en busca de trabajo. Este párrafo es muy interesante si lo leemos y en paralelo con, por ejemplo, la teoría de Lewis, uno de los pocos premios Nobel negro y caribeño, una teoría muy difundida y muy utilizada también por sociólogos más o menos progresistas, del dualismo del mercado de trabajo. El dualismo del mercado de trabajo, Marx aquí muestra que no es el mismo en un país desarrollado que en un país subdesarrollado. En un país con el proceso de acumulación centrado en la industria o en un país con el proceso de acumulación centrado en la agricultura. Bien, finalmente, como todo, se descubre, sobre todo leyendo este capítulo, todo está orientado en Marx por la política. Y no es casualidad que termine el capítulo hablando de las consecuencias políticas. Irlanda sigue siendo miserable con 3,5 millones de habitantes, miserable por sobrepoblada, y que por tanto su despoblación tiene que ir mucho más allá para que la isla cumpla su verdadero destino, la de ser una pradera de ovejas y vacas para Inglaterra. Este lucrativo método, como todo lo bueno en este mundo, tiene sus inconvenientes. Con la acumulación de la renta de la tierra en Irlanda, corre parejas la acumulación de irlandeses en América. Obviamente se refiere a Estados Unidos. El irlandés, desplazado por vacas y ovejas, reaparece allende el océano como feniano, es decir, como republicano irlandés. Y frente a la vieja reina de los mares se alza amenazante y cada vez más amenazadora la joven y gigantesca república. Es decir, es el momento político el que pone el límite al proceso de acumulación, incluso en la articulación entre esa periferia cercana y ese centro de acumulación que es Inglaterra e Irlanda. Y con esto terminamos la presentación de esta sección árida por la enorme cantidad de cifras, estadísticas y datos que aparece, pero no por ello menos interesante que el resto del tomo primero. Bien, Joaquín, pues muchas gracias por esa presentación. Y ahora, como siempre, pasamos al turno de preguntas, comentarios, reflexiones.
podéis aprovechar que Joaquín algo conoce de la obra de Marx y de la economía mundial. Alguien que quiera compartir cualquier reflexión también que le haya provocado el texto. Adelante, Jorge. Nada, a ver, simplemente por curiosidad, ¿no? Porque sobre todo aprovechando pues que algunos tenéis un conocimiento un poco más detallado y amplio, eh, cuando se trataba el apartado D, el de efecto de la crisis sobre el sector mejor remunerado de la clase obrera, se utiliza el término de aristocracia. No sé si en algún momento se dice aristocracia obrera, pero sí que se habla de aristocracia de la clase obrera, al menos. Y bueno, siempre a veces en círculos marxistas, por así decirlo, está el debate de a qué se refiere esto de la aristocracia obrera, generalmente vinculándolo mucho a la cuestión del imperialismo y reduciéndolo a que ciertos sectores de países, digamos, de metrópolis se benefician de la explotación imperialista de países, eh, bueno, subdesarrollados o como se les quiera denominar. Claro, yo entiendo que al menos en este caso Marx no lo utiliza en ese sentido, lo único que se refiere es una cuestión cuantitativa. Quien está mejor remunerado, dice directamente en la frase, es por saber si, claro, en otro punto de naturaleza análoga, pues no sé, cuando luego he estado adelantando ya un poquito, pues al menos trata cuestiones del comercio en las Indias, incluso América, etcétera, etcétera. ¿Hay algún tipo de relación de este término? Y si podría equipararse, ¿no? El uso que hace Marx al uso que sea consolidando en el futuro, o sea, después de Marx, porque, bueno, yo personalmente creo que es más interesante simplemente hablar de aristocracia desde un punto de vista cuantitativo y no me convence pues que tenga que ser una fuente concreta que muchas veces es discutible eh, bueno, creo que a veces es más ideológica que real. Y no sé si eso, simplemente si os consta o se ha revisado, ¿no? Si Marx utiliza el término aristocracia consecuentemente y constantemente solo para referirse a una cuestión cuantitativa de quién es. No, es que lo que has hecho como pregunta lo podías haber hecho como afirmación, es así. Marx utiliza el término aristocracia obrera, clase media baja, para referirse a los trabajadores mejor pagados en comparación con los peor pagados. Es una distinción fundamental desde el punto de vista de la teoría fundamentalmente cuantitativa. Nada que ver con la interpretación de la teoría de la dependencia versión Emmanuel, Arguiri Emmanuel y compañía, que afirman que dan un contenido cualitativo diferente, un contenido de clase distinto, porque la aristocracia obrera en la teoría de la dependencia no es un sector social que se apropia de plusvalía, que se beneficia de la plusvalía en forma de objetos, de mercancías, de objetos físicos, producido por otros trabajadores. O sea que es una clase explotadora o parcialmente explotadora. Nada que ver. Y Marx en ningún momento utiliza el concepto, la palabra, porque no es un concepto, la palabra aristocracia obrera para señalar una distinción cualitativa de ese tipo. En absoluto. Hola. Adelante, Enrique, adelante. Sí, gracias. Me ha parecido una excelente exposición. Cuando uno lee, y no está muy adentrado en Marx, siempre crea dificultades, pero que es mi caso. Pero me parece que es un remache muy importante
la lectura, la exposición de Joaquín. Tengo no una duda, sino espero no haber escuchado mal. Cuando inició su exposición, Joaquín plantea que la polémica quizá más importante o uno de los aspectos más importantes son la ley de la acumulación capitalista. Y me gustaría preguntarle por qué, porque pone en su decir, plantea que por encima de la teoría del valor o por encima mismo de la lucha de clases, porque hoy nos encontramos con que hay quienes dicen que no hay más la teoría del valor, ya no existe ni la clase obrera, y mucho menos la lucha de clases, en términos de que quién sabe dónde esté la clase obrera. Entonces, sí me gustaría que si es una confusión mía, pues ni hablar, pero no me la quiero, no me la quiero guardar. Y por ahí más adelante plantea el asunto de la crisis como si no existiera una tendencia a la crisis. Esto es, yo creo que la crisis es, o sea, él dice, la tendencia decreciente no es el aspecto fundamental de esa crisis. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es? Puede que me esté quedando, y lo reconozco, en términos totalmente escolares, ni modo, lo planteo. Cada día tengo más confianza con ustedes. El, eh, Me gustaría preguntar, ¿qué diferencia hay entre la crisis financiera? Porque Marx habla de la crisis financiera cuando habla de los efectos de la crisis, y se refiere a las cuestiones catastróficas en relación a la especulación, a los fraudes, a la elaboración de contratos fraudulentos. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia en de la crisis, esta crisis financiera, con la crisis social o la crisis económica? Porque hay quien por ahí dice, no estamos en una crisis económica. Se refieren un poco a México en términos de lo que el gobierno burgués reparte hoy entre la población más necesitada, y dice, pero sí, estamos en una crisis financiera de la cual no se ha salido. Me parece que ahí lo que hacen es olvidar la dependencia de México en relación al imperialismo y al capital. Una última cosa que escuché en Joaquín, él plantea un poco como queja, o no sé si fue así, el hecho de que no se regule el monto del arrendamiento en la vivienda. Pues yo creo que nunca se va a regular. Es un asunto de otra sociedad, de la revolución misma, ¿no? ¿Por qué? Por la importancia de la propiedad privada, por lo que sucede realmente con la vivienda. En México se ha observado que el número de carteles que hay en la ciudad, por lo menos, ¿no? De donde no me he movido, pero el aumento de carteles de se renta o se vende, pero al final, ahora que supuestamente la pandemia ha pasado a otro momento, empezamos a ver que el arrendamiento se vuelve a incrementar o vuelve a revivir. Yo vivo en una colonia que se considera, si no de lujo, por lo menos, vamos a llamarle clase media. Yo vivo en la colonia Roma, pero se observa en las colonias de los alrededores, donde la situación es otra, que empieza a haber el arrendamiento, o sea, se empieza a moverse ese rubro. Y bueno, la pregunta era esa, yo creo que no, esa regulación no existirá más que en una nueva sociedad, ¿no? Pero me ha parecido muy importante, muy interesante la exposición. Gracias. Bueno, son muchas cosas y obviamente a todas no voy a poder responder. Vamos a ver.
Si nos fijamos en el tomo primero del Capital, cada 2 por 3 aparece la palabra ley. La ley por aquí, esta es una ley, la ley por el otro lado, ley. Marx todo el rato está presentando leyes que pues, eran de uso común en los economistas o en algunos economistas políticos de su época y otras que él considera que ha descubierto él, ¿no? Pero aquí la llama la ley general. O sea, esta es la que fundamenta el conjunto de las leyes que se pueden expresar, bien sea la ley de la tendencia decreciente de la tasa de beneficio o la ley de la distribución del valor, cualquiera de las múltiples leyes que a lo largo del texto aparecen. Esta es la general. ¿Y por qué? Porque hay que situarse en el contexto del surgimiento de la economía política y de lo que ocurre sobre todo en Europa y especialmente en Inglaterra en la primera mitad del siglo XIX, que es algo que he señalado quizá de pasada. Y es que el capitalismo, eso Marx y Engels lo insisten en el inicio del manifiesto comunista, supone una revolución antropológica en las formas de vida y de trabajo y de consumo y de satisfacción de necesidades de la población. Porque durante miles y miles de años, con todas las diferencias que podemos encontrar entre la Alta y la Baja Edad Media, el Imperio Romano y la República Romana, la época de Babilonia, China, los emperadores chinos de hace 3.000 años, en cualquier época, digamos, el crecimiento de la producción está directamente vinculado al crecimiento de la población. Y como el crecimiento demográfico es relativamente lento, el crecimiento de la producción es también muy escaso. Y de pronto se produce una serie de transformaciones, las famosas revoluciones industriales, que cambian el panorama de forma radical. Durante 1000 años la gente se ha acostumbrado a vivir con el equivalente a pues, $500 del año 60, según las estadísticas de Madison, de Angus Madison, el historiador económico, y de pronto en 20 años pasan a 1.500, a 2.000, a 2.500, se duplican cada 20 años. Es un crecimiento de la riqueza que lleva a que el fundador de la economía política se pregunte, la pregunta que se hace no es ¿por qué gravitan los cuerpos celestes? Que eso es otra cosa, sino ¿qué es la riqueza de las naciones? ¿Qué es la riqueza? ¿Cómo es posible que esta cosa nueva que antes no se conocía, que he empezado a conocer cuando era joven? Adam Smith es contemporáneo de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana, bueno, es cuando escribe su libro. Pues, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y Marx dice que esto es una enorme contradicción, como no se ha vivido en ninguna época histórica anterior, porque es la posibilidad de satisfacer las necesidades, no solo básicas, sino también las necesidades culturales y espirituales del conjunto de la población, por la revolución en las técnicas de producción, el proceso de acumulación, y sin embargo, cada vez se genera un volumen de población que vive en condiciones cada vez más miserables, en términos absolutos y sobre todo relativos. Esa es la gran contradicción. Y a partir de esa gran contradicción surgen todas las demás, las que se manifiestan en forma de crisis. Reiteradamente nos ha vinculado en el tomo primero, también en otros textos, en otros manuscritos, la crisis con, aquí ha hablado ya, las condiciones de miseria alimentan las condiciones de una crisis. Es decir, eso que ha dado lugar a que algunos autores consideren que en Marx la teoría de la crisis es la teoría de la crisis de demanda, más o menos, traducirlo a teorías de la economía burguesa. Que la crisis viene porque los trabajadores la mayoría de la población no tiene la capacidad de consumir la enorme cantidad de productos, de mercancías que se vuelcan al mercado. Son crisis de sobreproducción. También en el capítulo 13 nos ha estado reiterando todos los ciclos y crisis del siglo XIX, pero la idea de crisis es interrupción de ese proceso de creación de riqueza. Esa es la crisis. Si se interrumpe el proceso de acumulación, que es el proceso capitalista de creación de riqueza, hay crisis. Si no se interrumpe el proceso de acumulación, no hay crisis. Es decir,
Si los capitalistas dejan de ganar, hay crisis. Que los trabajadores aumenten su miseria, Marx dice, es la ley general, eso es lo normal. A medida que aumenta la acumulación, aumenta el ejército industrial de reserva, aumentan las condiciones de pauperismo. Eso no es una crisis. Claro, cuando estamos en unas condiciones sociales en las que, porque Marx en aquella época era mucho más claro, entre otras cosas porque, digamos, los únicos que votaban eran los propietarios. Hoy, con el voto universal, la cosa se manifiesta de una forma un poco más complicada. No hemos salido de la anterior crisis, vamos a la siguiente porque no se ha resuelto la contradicción fundamental, que el capitalismo no puede resolverla, que es utilizar la enorme capacidad de creación de riqueza para satisfacer las necesidades del conjunto de la población, de toda la población. Decía que hoy es más difícil, cuando también los trabajadores tienen capacidad de votar, pues en la opinión pública las cosas sean tan evidentes, pero en el siglo XIX era así. La crisis se producía cuando los capitalistas dejaban de ganar. Si habría una hambruna y se moría la gente y tenían que emigrar, eso no era una crisis. El proceso de acumulación seguía. Pues hoy lo mismo. Si en México no hay una crisis, quiere decir que, habría que ver, contrastarlo, pero si se dicen que no hay una crisis es porque el capital sigue acumulando. Porque los beneficios de un año se reinvierten al año siguiente, o una parte se utiliza para el consumo suntuario de los ricos y otra parte se reinvierte y las ganancias se van reproduciendo más o menos normal, siguiendo un ciclo ascendente. Entonces no hay crisis. Hay un problema financiero que no termina de ajustarse. Si se interrumpe el proceso de acumulación, hay crisis. La causa de la interrupción del proceso de acumulación, hay dos interpretaciones. Una que está más difundida en distintos textos de Marx, que es esta, la asociada al empobrecimiento masivo, al mismo tiempo que crece la capacidad de generación de riqueza, se genera al mismo tiempo más pobreza. Y la otra interpretación es la teoría descendente de la tasa de ganancia, que también está en Marx, viene de Marx, pero que, en mi opinión, esa tendencia es una tendencia histórica de largo plazo y los ciclos, las crisis son cíclicas. Pero bueno, eso sería otra discusión distinta. Los dos son parte del análisis y son leyes descubiertas por Marx. Y nada más. Quería hacer una pequeña aportación a la conversación, que igual he puesto aquí en el chat y no ha quedado claro a qué venía la frase esta, que es una frase muy propia de la actual socialdemocracia, ¿no? Del reformismo actual. La idea de que no hemos salido de la última crisis porque todavía la clase obrera está en condiciones negativas, ¿no? Y ya viene la próxima, ¿no? Es una visión que repite mucho el progresismo no marxista. Y esto se opone al análisis que en este capítulo comparte Marx, a la perspectiva marxista. Es que las condiciones de la vida de la clase obrera son independientes, o relativamente independientes, no son lo que determina que haya crisis o que no haya crisis, ¿no? Si el capital vuelve a valorizarse desde, no sé qué año es, si es desde 2012 o desde 2013, pues la crisis económica se ha pasado y se vuelve a crear empleo. Que las condiciones de desempleo sean peores que las anteriores a 2008 o a 2007 es otra cuestión distinta, ¿no? Y lo que está detrás de esa idea, pues parece ser, bueno, en mi opinión es un principio reformista, un principio que pues justo opuesto a intentar encontrar las leyes generales del modo de producción capitalista y que parece pensar que con decisión política, pues toda la clase obrera puede conseguir vivir bien y si no se hace es porque falta decisión política, ¿no? Esa idea. Entonces, pero si el capital sale de la crisis ya está superada. Y luego quería aportar otra cosa también para la conversación, que es, desde hace un tiempo se ha estado hablando de la cuestión del precariado, ¿no? Pues se ha hablado como de una nueva clase social, ¿no? Y pues en discusiones también por ahí ha habido
bueno, igual discusiones muy coloquiales. Ha habido una discusión o una reacción desde ciertas posiciones marxistas diciendo que es eso del precariado, eso no es más que la clase obrera, ¿no? Y bueno, aquí en este capítulo, pues Marx también evidencia que dentro de la clase obrera y dentro del ejército industrial de reserva, pues hace unas subdivisiones, ¿no? Unos análisis. No es lo mismo estar entre los trabajadores mejor pagados que estar entre los trabajadores que tienen empleo estacional, etc., etc., ¿no? Entonces, las diferentes o subcategorías dentro de la clase obrera son, vamos, necesarias porque es una verdad objetiva que la clase obrera no es absolutamente homogénea. Claro, el problema es cuando las categorías económicas que tenemos para entender las clases son esa abstracta idea general de clase media, de que todo el mundo es clase media, y por otro lado está el precariado. Entonces ya nos han hecho un destrozo, ¿no? Porque ya no sabemos lo que es la clase obrera, no sabemos cómo se valoriza el capital. Pero esto es una cosa, y otra cosa distinta es, sabiendo lo que es la clase obrera, la producción de plusvalor y la valorización del capital, entender que en la clase obrera hay también sectores en condiciones distintas, y que eso también afecta, por ejemplo, pues hasta su propia capacidad de organización sindical. Pues eso es muy importante, esa realidad objetiva hay que analizarla. Bueno, pues entonces vamos cerrando ya la sesión. ¿Qué Sí, yo hacemos? creo que sí, nadie más parece que comente nada, o sea que ya cerramos. Vale, pues muchas Muchas gracias. gracias. Y esta otra. Solo una pregunta, David, respecto a la serie de conferencias de julio. Todas son a las 11:30 de México, ¿verdad? Son las 18:30 de ustedes. Exactamente, Es la misma hora en la que tenemos el taller ahora aquí, 11:30 de la mañana. ¿De exactamente. acuerdo? Muy bien, gracias. Ahí nos vemos, Enrique. Sí, Chao. Adiós. hasta luego, gracias.